Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Debate en Colombia sobre la supuesta manipulación de las Fuerzas Armadas en época electoral y el futuro que tendrían tras un eventual fin del grupo terrorista de las FARC. Pido a todos los sectores políticos no manosear las Fuerzas Armadas. Es un error histórico. No manoseen las Fuerzas Armadas de ningún sector. A 10 días de las elecciones presidenciales en Colombia, polémicas propuestas que plantean el ingreso de exguerrilleros al ejército generan preocupación al interior de la institución castrense. Hay personas que tienen una vocación militar, no tienen una vocación propiamente política, ni siquiera social, tienen una vocación militar. Y esa vocación militar debe, para que se desarrollen plenamente, tiene que tener los campos abiertos. Entonces sí me parece que personas que han tenido una vocación militar puedan permanecer dentro de la carrera militar. Al mismo tiempo que el nuevo aliado político de la reelección hace este pronunciamiento, el candidato presidente propone la eliminación del servicio militar obligatorio. Vamos también a hacer lo que hacen muchos ejércitos y es el reclutamiento voluntario. Por eso vamos a eliminar, que ya no se va a requerir el servicio militar obligatorio, entre otras cosas que es un servicio militar obligatorio que solamente los estratos más bajos de la sociedad son los que acaban siendo reclutados. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el debate sobre el papel que juegan y la incidencia política que tienen las Fuerzas Armadas en unas elecciones presidenciales que el próximo 15 de junio definirán entre dos alternativas el modelo de paz que quieren los colombianos. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, las elecciones presidenciales en Colombia y la incidencia que su resultado tendrá en el futuro inmediato de las Fuerzas Armadas. El punto clave, a 10 días de los comicios, las instituciones castrenses terminaron inmersas en el debate electoral. Un video promocional realizado por la campaña del candidato presidente Juan Manuel Santos desató la polémica. En las imágenes aparece el mandatario preguntándole a un grupo de ciudadanos si prestarían o no a sus hijos para la guerra. El mensaje final del video desató fuertes críticas contra el presidente en un sector del estamento militar. Levante la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Entonces, ¿quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos, que otras mamás pongan los heridos, que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra, no más guerra. La noticia, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares calificó este video de humillante, lesivo y exigió al Consejo Nacional Electoral que lo suspendiera. No obstante, a la polémica y a las reacciones que generó, la campaña del presidente candidato aseguró que lo continuaría emitiendo. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, rechaza enfáticamente y hace pública su más enérgica protesta por la difusión de un lesivo y humillante mensaje de propaganda electoral por parte de la actual campaña del señor candidato presidente a la primera magistratura de la nación.
El punto clave: a la polémica que generó este video, hoy se sumó un nuevo pronunciamiento que tiene también incidencia en las instituciones castrenses. El presidente candidato Juan Manuel Santos aseguró que de culminar con éxito los diálogos de paz con las FARC, acabaría con el servicio militar obligatorio en Colombia. Nuestro ejército tiene que ser un ejército convencional, si llega la paz, fuerte, con soldados voluntarios que asuman la carrera militar, que es una gran carrera, sin necesidad de ir obligados a prestar su servicio. Tenemos que volverlas unas fuerzas militares convencionales para que con sus batallones de ingenieros construyan más carreteras, más puentes, que defiendan nuestra soberanía, que hagan presencia en muchos rincones de la patria donde hoy no hacen presencia. ¿Están los candidatos a la presidencia de Colombia involucrando el futuro de las Fuerzas Armadas en su discurso y utilizándolas para ganar votos? ¿Son los estamentos militares objeto de una manipulación política de cara a las elecciones presidenciales del próximo 15 de junio? El debate está abierto y ante el descontento que ha generado esta situación al interior de las fuerzas militares, el ministro de Defensa tuvo que salir a exigir a las campañas, incluida la de su jefe, que por favor dejaran de involucrar a las fuerzas militares en la campaña electoral. El llamado de atención del ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, se suma a las polémicas que han sacudido la campaña presidencial de cara a los comicios del próximo 15 de junio. Es mi deber como ministro asegurarme que se mantenga la institucionalidad, que no se manoseen estas instituciones, y lo digo a viva voz. Pido a todos los sectores políticos no manosear las Fuerzas Armadas. Es un error histórico. No manoseen las Fuerzas Armadas de ningún sector. La advertencia del ministro de Defensa coincidió con la denuncia hecha por la fórmula vicepresidencial del oficialismo, Germán Vargas Lleras, a través de una entrevista con la periodista María Isabel Rueda del diario El Tiempo. Jamás en mi vida, y son ya muchas campañas las que tengo a cuestas, había visto a integrantes activos de la Policía Nacional involucrados directamente en actividades proselitistas a favor del candidato Zuluaga. En todos los departamentos a los que voy recibo de parte de nuestros dirigentes políticos denuncias de hostigamientos, llegando al extremo de hasta destruir la propaganda política santista y constriñendo a los electores de Santos para que digan por quién votaron o por quién van a votar. El candidato vicepresidencial Germán Vargas, en su denuncia, hacía referencia al presunto apoyo de miembros de la policía a la campaña del candidato opositor Óscar Iván Zuluaga. El aspirante por el Partido Centro Democrático negó los señalamientos con base en que la ley colombiana no permite a la fuerza pública intervenir en actividades políticas ni ejercer el derecho al sufragio. Mi único contacto con la policía es por razones de seguridad. Me desplazo por todo el país y ellos me acompañan de acuerdo a las propias instrucciones que dan los organismos de seguridad. Todos los colombianos sabemos que ni ellos ni los soldados en servicio activo pueden votar. La fuerza pública, sin embargo, no ha sido ajena al proceso electoral. El programa La Noche conoció esta carta que envió el presidente Juan Manuel Santos el 30 de mayo a todos los policías de la nación. Haciendo alusión a cuestionamientos de la campaña contrincante, el mandatario aseguró que ningún miembro de la policía perderá beneficios salariales o pensionales con el Ministerio de Seguridad Ciudadana que propone crear. Hoy les pido, no crean esas mentiras y no se dejen manipular por quienes ponen a circular esos rumores con fines políticos. En medio de este nuevo contrapunteo y el claro llamado del ministro de Defensa a todos los sectores políticos, incluido al de su jefe, a que respeten la independencia de las Fuerzas Armadas, surge una inquietud. ¿Cuánta acogida le da a esa advertencia el propio presidente Juan Manuel Santos, puesto que su campaña reeleccionista sacó un video en el que él, como candidato, pregunta al público si prestaría a sus hijos para la guerra? Publicidad que para algunos críticos es una ofensa contra quienes con honor sirven a las filas de las Fuerzas Armadas. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? Además del polémico video, otra declaración de Santos sumó a la controversia. A 11 días de los comicios, el candidato presidente prometió desmontar el servicio militar obligatorio en caso de lograr un acuerdo de paz con la organización terrorista de las FARC. Asuman la carrera militar, que es una gran carrera, sin necesidad de ir obligados a prestar su servicio.
A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿están siendo manipuladas electoralmente las Fuerzas Armadas dentro de esta campaña presidencial en Colombia? Los invitamos a opinar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Y en nuestros estudios de NTN 24 saludamos a esta hora al general en retiro Javier Rey, es ex subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia. General Rey, bienvenido a La Noche. Muchas gracias. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Rafael Nieto Loaiza, analista político, ex viceministro de Justicia. Señor Nieto, bienvenido. Jason, muy buenas noches. Y en Cúcuta, Colombia, nos acompaña también León Valencia, es director de la Fundación Paz y Reconciliación, columnista, escritor y analista político. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar con usted, general Javier Rey, preguntándole por este video de campaña publicitaria, política, televisiva, en el que habla el presidente candidato Juan Manuel Santos a un grupo de personas y les pregunta si prestarían a sus hijos o no para la guerra. ¿Cómo lo recibió usted y cómo cree que lo recibieron las Fuerzas Armadas en Colombia? Bueno, Jason, prácticamente antes de dar esa respuesta quisiera solamente quitar unos segundos para dar todas las condolencias a las familias, a los amigos de los policías y soldados que últimamente han sido asesinados por estos grupos violentos. Para ellos siempre los recordaremos, estarán bajo el altar de la patria y siempre los llevaremos en nuestro corazón. Con base para su respuesta, realmente es indignante. Este video fue indignante y en especial de quien proviene, de nuestro comandante supremo, que por constitución y el pueblo así le eligió, a quien tenemos que obedecer. Por eso, para nosotros es indignante. No hay nada peor que su amigo y su jefe pueda hacer eso y sacar eso hacia nuestras madres. Yo entré hace 38 años, casi aproximadamente, al ejército. Y entré con la convicción propia de servirle a Colombia. Mi madre no me regaló, mi madre no me prestó, fue mi convicción. De la cual después de 38 años y de haber pasado sin número de combates y batallas con todos los soldados y policías en el campo de combate, hoy todavía puedo decir estoy vivo. Y mi madre se ha sentido ya una anciana maestra en Bucaramanga. Sí. Se siente orgullosa de eso, igual que las otras madres del resto de soldados y policías. Por lo tanto, es una afrenta contra el honor de los soldados y policías.